Pues vamos a orar para dar inicio a este tiempo de estudio bíblico. Padre, te damos gracias, Señor, por ese tiempo, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí, Señor, ha sido tu misericordia, porque hasta aquí, Señor, tu favor, mi Dios, Padre, ha estado con nosotros. Gracias, Jesucristo. Espíritu Santo, sé tú, mi Dios, quien ministre nuestra vida a través de esta palabra que va a ser, mi Dios, expuesta. Bendigo cada familia, cada amigo, cada familiar, Señor, cada compañero, cada vecino, Señor, que se, Padre, integra aquí a la red, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, eterno Dios. Amén. Pues muy bien, le doy la bienvenida, iglesia, le doy la bienvenida, amigo, que estás ahí, que nos escuchas, que estás a través de esta transmisión. Pues es un verdadero gusto y poderles servir. Y aquí pues estamos en este tema, en esta serie que se llama El fruto del Espíritu. Y como tema vamos a tener el día de hoy, vamos a tener el fruto del Espíritu es paciencia. ¿Escuchó? El fruto del Espíritu es paciencia. Entonces vamos a estar introduciéndonos en la misma cita que hemos estado manteniéndonos desde ya es la cuarta semana. Entonces vamos a ver lo que dice en el libro de Gálatas 5:22 y quiero que ahí esté usted también. Voy a leer para usted y mire lo que dice. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ok, ese es el cuarto, ¿no? Que estamos mirando. Entonces vamos a mantenernos aquí. El fruto del Espíritu es paciencia. Entonces vemos que el fruto, el fruto de la paciencia, este es uno de los frutos que creo que necesitamos día con día, o sea, en el día a día, en el diario vivir, necesitamos, yo creo, todos tener, no digo un poquito de paciencia, pero sí tener la suficiente paciencia como para controlarnos, ¿verdad? Entonces, la paciencia, miren, no nos resulta muy fácil. Todos podemos decir, yo soy paciente, siempre he manejado la paciencia ha estado en mí, pero ¿cómo vamos a definir la paciencia? ¿O cómo podemos saber que nosotros tenemos paciencia? Ahorita lo vamos a ir viendo conforme nos introduzcamos en el tema. Muy bien, entonces, porque es muy fácil todo el mundo tener paciencia mientras estamos en la quietud. Es muy fácil tener, muy sencillo tener y disfrutar y sentir que somos pacientes o que tenemos el fruto de la paciencia cuando las cosas marchan bien, cuando estamos por ahí, vamos a decir, podemos pintar un cuadro y ver un paisaje donde está un lago, ver un bosque y pasar por ahí, sentir que pasamos por ahí, estar en un campo ahí, quietos, disfrutando, descansando, y todos podemos decir que tenemos paciencia, ¿ok? O podemos sentir que estamos disfrutando o que tenemos ese fruto del Espíritu que es la paciencia. Pero si lo vemos de esta forma, ahora en lo contrario, ¿no? Vemos un mar embravecido, vemos una dificultad, en una tormenta nos vemos. Entonces podemos describir o decir, no, yo no tengo paciencia, ¿verdad? O ¿qué vienes en este cuadro? Pues no veo nada de paciencia. Pero ahí es donde, ¿verdad? En la tormenta donde nosotros podemos demostrar paciencia. Y es ahí donde nosotros sabemos, sí, tenemos este fruto tan precioso. Entonces, vamos a estudiar acerca de la paciencia, ¿verdad? Y la vida cristiana. La paciencia y la vida cristiana. Primeramente, miraremos acerca de, ¿verdad? Que de que se nos exhorta, el apóstol Pablo nos exhorta también a tener paciencia, y ahorita vamos a ver, pero quiero ver e ir a un salmo, el salmo, ¿verdad? 27:14, mire lo que dice el salmo 27:14, mire lo que dice el salmista, dice en el 27:14, dice, aguardad a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Escuchó? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, dice, espera a Jehová, sí, espera. Y hay otro salmo también muy precioso que dice en el 37:7, vemos lo que dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio en Jehová y espera en él. Hay otro en Isaías 40:31 y lo leo también para usted. Dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muy bien, entonces nosotros aquí vemos guarda, aguarda, espera. ¿Qué significa esto? ¿Sí?
paciente. Ten paciencia. Y miren, los discípulos también tuvieron que esperar. Cuando nosotros vemos al Señor diciéndole a sus discípulos, no se vayan, manténganse, quédense en Jerusalén porque yo voy a mandar el Espíritu Santo. Lo vemos aquí en el capítulo 1, versículo 4. Aguarden ahí, esperen. Entonces, ¿aquí qué se requería? Paciencia. Paciencia para ver esa obra preciosa de parte de Dios, para ver el Espíritu Santo, ¿verdad? En sus vidas que estaban siendo investidos, ¿verdad? Del poder de lo alto. Entonces, ese es uno de los ejemplos preciosos que podemos tener y del cual podemos nosotros aprender, ¿verdad? Entonces, tenemos que esperar ¿verdad? Desde los cielos. Igualmente en Tesalonicenses 1 nos habla acerca de que el Señor vendrá. Entonces también tenemos que esperar al Señor que Él regrese, que Él venga, que Él levante a su pueblo como iglesia. Entonces, y si nosotros citamos y vamos a citar, hay muchas citas que nos hablan de la paciencia. Entonces creo que todos, ¿verdad? Vamos a poder aprender algo nuevo en este tiempo. Muy bien, entonces en Hebreos 12:1 también se nos exhorta a cada cristiano, a cada creyente, a correr con paciencia la carrera. Porque esta es una carrera. Hemos decidido aceptar al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser, y lo recibimos, su sacrificio perfecto. Pero nosotros, desde ese tiempo, desde ese momento que lo confesamos, nosotros empezamos una carrera, una nueva vida, pero es una carrera. Muy bien, en el 12:1, entonces vamos a correr, el creyente tiene que correr con paciencia. No dice apresurado, no dice acelerado, no dice rápidamente, no, con paciencia, ¿verdad? Será esta carrera. Muy bien, ahora vamos a definir qué es en sí la paciencia. La paciencia es un término que se refiere, escucha esto, es un término que se refiere a la resistencia y a la capacidad de mantenerse firme bajo peso. Escucha esto, mantenerse firme bajo peso y presiones, ¿verdad? Bajo peso y presiones, o sea, tremendamente sin sucumbir, o sea, sin desalentarte, o sea, sin tirar la toalla, sin desertar. Eso es lo que, ¿verdad? Es la paciencia. Entonces, también se refiere a la capacidad para soportar ataques infligidos por otros y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes y situaciones muy dolorosas. Amén. Efesios 4:2 nos dice, con toda humildad, dice, y mansedumbre, soportándoos con paciencia, dice, los unos a los otros en amor. ¿Cómo ven? Con humildad, aquí vemos fruto del Espíritu, con mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros, pero en amor, dice el apóstol Pablo. Entonces, vemos parte aquí del fruto del Espíritu de Dios. Así que la paciencia es un fruto del Espíritu y producido por Él mismo, fruto producido por el Espíritu Santo de Dios para la vida del creyente, para tu vida, para mi vida, para la vida de la iglesia, para la vida de aquellos que hemos sido hoy, ¿verdad?, tomados como hijos de Dios, hijos del Padre. Entonces, voy a irme al primer punto, y en este primer punto quiero que veamos algo muy importante. Y en el primer punto es Dios, el proveedor de la paciencia por excelencia. Repito el primer punto. Dios es el proveedor de la paciencia por excelencia. Ya que es una virtud, esta es una virtud, es una cualidad de Él, que viene de Él, que procede de Él. Él es, en verdad, es don de Dios. Él es un Dios paciente, viene de Él, procede todo lo bueno, lo que es bueno, lo precioso, procede solamente del Padre de las luces, de nuestro Dios poderoso, de nuestro Padre celestial, a través de su Hijo Jesús. Muy bien, entonces es el Dios de paciencia por naturaleza, por excelencia. Así que miren, quiero darte unas citas y las voy a estar leyendo para usted. Entonces, de donde vemos a Jehová de los ejércitos, al Padre en el tiempo del Antiguo Testamento, lo vemos como un Dios paciente, como un Dios calmado, con calma, con toda la calma, ¿verdad?, que Él pueda tener solamente de su esencia. Y mire lo que dice Éxodo 34:6. En Éxodo 34:6 encontramos esta cita que dice, Jehová, dice, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo
tardo para la ira, o sea, paciente para la ira y grande en misericordia y en verdad, dice aquí en Éxodo. Y en Nehemías 9:17 también encontramos que dice, mire, porque tú eres Dios que perdonas, escucha esto, porque tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso. Y luego aquí dice, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Mire lo que dice Nehemías. Tardo para la ira, o sea, paciente para enojarte, paciente para jairarte, paciente eres, Señor. Lento para la ira, paciente para la ira, nuestro Dios. Entonces vemos la paciencia de Dios para el mundo también en segunda de Pedro. Escucha esto, o sea, tenemos que tener una comprensión amplia, iglesia, amplia, que Dios es paciente, que el Señor es tardado. Entonces dice en segunda de Pedro 3:9, mire, me encanta a mí esta cita, y porque esta es una gran, ¿cómo puedo llamarlo? Esta es una gran bendición para nosotros. Fue una gran bendición, es una gran bendición, y aún para aquellos que todavía están fuera del redil, aquellos que todavía no tienen aún al Señor en su corazón, que no lo reciben, porque mire lo que dice, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira lo que dice segunda de Pedro. Entonces Pedro dice, Dios no retarda su promesa, no la retarda, aunque Dios promete juzgar en un tiempo al mundo, Él ahorita está paciente, Él ahorita está quieto, Él ahorita en este tiempo está esperando, o sea, esperando pacientemente. Y hay una porción bíblica que dice, esperé, dice el salmista, esperé a Jehová pacientemente y Él escuchó mi clamor. Entonces, así como Dios es paciente, dice el salmista, que Él esperó a Jehová pacientemente. Entonces, la paciencia de Dios, el Señor, esa paciencia también la quiere para con nosotros. No estoy hablando del texto en sí, ¿verdad? De segunda de Pedro, de que tenemos que nosotros tomarnos todo el tiempo para a ver si le aceptamos, o aquellos que no lo tienen, a ver si le aceptan. No, Él es paciente y está esperando, y Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con el mundo. No quiere que ninguno se pierda. Entonces, esto es lo que Dios está diciendo. Entonces, para que el mundo se arrepienta, porque hoy, ¿verdad? El Señor se mantiene muy paciente, está esperando que ellos lleguen en ese tiempo, ¿verdad? Donde ellos acepten, donde ellos se convenzan, donde ellos reciban, ¿verdad? El sacrificio de Jesucristo, el sacrificio perfecto. Aunque fíjese, llegará el tiempo de que Dios va a juzgar este mundo. El Señor va a juzgar al mundo, va a juzgarnos uno a uno, seamos creyentes, no seamos creyentes, seamos ateos, sea cual sea la religión que se profese. Un día se va a comparecer, todo el ser humano va a comparecer ante el Señor, unos en el tribunal de Cristo, otros ante el gran trono blanco. Pero ahorita, por este tiempo, el Señor está siendo paciente. ¿Escuchó? Paciente. Es como ver, ¿verdad? Aquí es como ver la paciencia de Dios, ¿verdad? Como el padre que está esperando, ¿verdad? Cuando tenemos a nuestros hijos y nuestros hijos están violando las reglas, el padre por un momento o por un tiempo es paciente, porque sobre todo el amor, ¿verdad? Nos hace, ¿verdad? Produce la paciencia. El amor nos ayuda también a estar pacientes. Estoy esperando que mi hijo tenga un cambio. Estoy esperando que él, ¿verdad? Él reaccione, él tenga convicciones. Entonces, y lo hacemos, y hay reglas en casa, hay reglas, y entonces, pero cuando un día este hijo viola, o en el caso de nosotros un día quizás violamos, ¿verdad? Esas reglas, ¿qué pasó? Nuestros padres, tu padre, tu madre, alguien se puso y dijo, hasta aquí me he colmado. Entonces, y cuando dijo hasta aquí, nosotros sabíamos de lo que estaba hablando nuestro padre, nuestra madre. Nuestros padres, sabíamos de lo que estaba hablando, que ya no más iba a permitir tal atrocidad, o tanto atropello, o tanta falta dentro de este hogar. Entonces es cuando nosotros como que sentimos el refreno y dijimos, pues,
me alineo, ¿no? Pues es lo mismo, el Señor, o sea, como Padre está siendo paciente hasta este tiempo. Entonces, la oportunidad que Dios da a muchos, ¿verdad? Va a llegar el día que se va a agotar. Aunque Dios es paciente, aunque Dios es tardo para la ira, sus juicios se van a ejecutar. Escucha eso. Nosotros vemos a través de la Escritura, a través de este libro precioso, a través de este libro ¿verdad? Que nos anima, que tiene ese aliciente, a través de, vemos cómo es el carácter del Señor, cómo es el carácter del Padre, cómo es el carácter de Cristo, cómo actúa en nosotros a través de su Espíritu Santo. Vemos cómo en el tiempo antiguo Él siempre que iba, ¿verdad?, a emitir un juicio, ¿qué hacía? Hablaba a través de los profetas, hablaba y decía arrepiéntanse, y empezaba, no les mandaba, ¿verdad?, el juicio, sino que antes los prevenía, antes hablaba por amor. Pero más tarde se acababa ese tiempo, el tiempo de esa, ¿verdad?, de ser pacientes y ejecutar, ahora sí, ese juicio. Pues así es Dios también para este tiempo. Nos está hablando, nos está advirtiendo. Ahora, vamos a ir a este siguiente punto. Entonces vimos en el primero que Dios es el proveedor de la paciencia por excelencia. Muy bien, en este segundo punto vamos a ver algunos ejemplos de verdad de hombres de la Biblia que fueron pacientes. Y qué decir, ¿verdad? Como el gran ejemplo que todos conocemos, la vida y la integridad de este hombre llamado Job, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo conocido de paciencia, ¿verdad?, de tener ese carácter, de tener ese fruto, aunque no se escribía todo acerca del fruto como lo tenemos nosotros y lo conocemos ahora, pero él conocía a Dios. Él conocía a Dios y él tenía ese fruto de la paciencia, ¿verdad? Cuando él perdió su familia, perdió sus siervos, perdió las tierras, perdió su casa, perdió el ganado, perdió esclavos, perdió todo, perdió sus hijos, su familia, todo lo perdió, excepto, ¿verdad? Vemos que aún cuando, ¿verdad?, a la mujer, ¿verdad?, su mujer, aún cuando esta mujer le importunaba, ¿verdad?, lo maldecía, ¿verdad?, para que él maldijera a Dios y se muriera. Entonces, él fue un hombre paciente. ¿Y qué decir de Abraham? Hay muchos ejemplos, solamente ahorita estoy tomando, ¿verdad?, es cierto, solamente, pero ¿qué decir de Abraham? Cuando el Señor le hace una promesa en el libro de Génesis, cuando el Señor le dice que le va a dar un hijo, pero resulta que, mira, escucha esto, resulta que Abraham ya estaba avanzado en edad, y el Señor ya le había hecho una promesa de muchos años antes. Entonces, ¿qué decía? ¿O qué hacía? Él creyó por fe y fue paciente, ¿verdad? Entonces, pero algo bien importante aquí, que se le estaban llegando sus días, oscureciendo sus días, o sea, estaba llegando a la vejez y no miraba nada. Pero cómo vemos que Dios, ¿verdad?, lo que le dijo, te voy a dar un hijo, Abraham, te voy a dar prole, te voy a dar descendencia, y tu descendencia, ¿verdad?, va a ser como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, que no se podrá contar. Y finalmente Abraham, ¿verdad?, vemos que ya había dejado, ¿verdad?, eso, ¿verdad?, había dejado como muchos, ¿verdad?, la edad esa viril, esa edad, ¿verdad?, donde que podía él traer hijos al mundo. Y todo eso tenía en contra Abraham. ¿Y qué sucedió? Que solo Dios le bendijo. Y le bendijo con ese hijo. Él prometió, él cumplió. Y vamos a verlo en Hebreos 6. Quiero ir a esta cita preciosa de Hebreos capítulo 6, y voy a leer en el capítulo 6, versículo 14. Mire lo que dice. Dice así, y está hablando de Abraham, y diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y escucha esto, aquí voy. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué hizo Abraham? Dice que él tuvo paciencia, esperó, no enojado, o sea, esperó con paciencia. Y dice aquí en el versículo 15 dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Te das cuenta? Entonces, estos hombres fueron de gran ejemplo. Pablo fue un gran ejemplo en prisiones, en vituperios, en todo. Él fue paciente. ¿Qué decir de Jesús? El más grande ejemplo, ¿verdad?, de paciencia, nuestro Jesucristo, nuestro Señor precioso. Paciencia ante Pilato, paciencia ante el juicio ¿verdad?, que se estaba emitiendo contra él, haciéndolo culpable. Paciencia, ¿verdad?, ante la cruz, cargando la cruz, caminando hacia el monte, caminando con la cruz a cuestas, caminando hasta ese lugar.
pero lleno de paciencia, porque él sabía lo que estaba a punto de acontecer. En la injuria, en todo el vituperio que tuvo él fue un gran ejemplo, y el mejor ejemplo podemos llamarlo. Entonces, vemos a estos hombres que podemos tomar nosotros grandes ejemplos y podemos animarnos, claro que sí, podemos animarnos, iglesia, amigo, podemos animarnos, quien está escuchando allí, podemos animarnos, quien está mirando eso, podemos animarnos y podemos recibir ánimo, claro que sí, fortaleza de estos hombres a través de la palabra. Muy bien, vamos al siguiente punto, y en el siguiente punto vamos a ver, dice adquiriendo paciencia, ¿ok? Adquiriendo paciencia. ¿Cómo adquirimos paciencia? ¿Cómo adquirimos? Si ya es un fruto, de hecho es un fruto, es el fruto del Espíritu. Pero ¿cómo puedo hacerme partícipe? ¿Cómo puede ser la paciencia, verdad, parte de mi vida? Muy bien, vamos a ver esto. Mire, dice aquí, en Romanos 5:3, y voy a leer, Romanos 5:3 dice, me encanta esta palabra, y esta palabra es algo tremenda. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Escucha? ¿Escuchó? Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mira, iglesia, aunque esto suene, ¿verdad? Esto suene como sin sentido. ¿Cómo que la tribulación te va a producir paciencia? Sí, la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿por qué? Porque es en medio de las tribulaciones, de los problemas, de las dificultades, de las situaciones adversas, donde nosotros adquirimos la paciencia. Adquirimos la paciencia, ¿escuchaste? Entonces, así que vemos, cuando estas cosas vienen, necesitamos tratarlas. Cuando estas cosas vienen, necesitamos tratarlas. Escucha esto, como instrumento, o sea, porque esto puedes decir, pues esto es fatal, esto me va a matar. No te va a matar, no, cree que no te va a matar, sino que tenemos que tener la vista muy amplia, tenemos que tener ese discernimiento. Entonces esto será usado, una tribulación, una situación adversa, ¿sabe? Va a ser usada para el que cree, para el que tiene fe, para el que tiene, ¿verdad? Está creyendo y que Dios está con él y sabiendo que Dios está con él, ¿sabe? Esto solo es como un instrumento de Dios, ¿verdad? En su vida, un instrumento de Dios en nuestras vidas para enseñarnos a ser pacientes, a tener calma, a ser de ese carácter, amén. Porque por naturaleza, o sea, tenemos el carácter, ¿verdad? Ahora el carácter de Cristo, necesitamos el carácter de Cristo, pero el carácter por naturaleza, nuestro carácter por naturaleza es, y te voy a leer Proverbios 16:32, mire lo que dice, mejor, dice, escucha esto, siempre bonita esta palabra, mejor es el que tarda en airarse que el que es fuerte. Entonces, en otras palabras, mejor es el que tarda, mejor es el paciente en airarse que el que es fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, o sea, el que tiene dominio. Aquí también encontramos, ¿qué encontramos? En el libro de Proverbios encontramos fruto del Espíritu. Pero miren lo que dice la Nueva Versión Internacional, y me gustó mucho esta versión, me gusta mucho de hecho esta versión. Mire, fíjate bien, dice, más vale ser paciente. Más vale ser paciente que valiente. Mire, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Qué bonita versión. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse, aquí dominio propio, a sí mismo, que conquistar ciudades. O sea, de que adquirir esto, que adquirir aquello. Más vale tener ese fruto, ser paciente, tener dominio. Esto que lo vamos a hablar más tarde, ¿verdad? Después, más adelante. Ok, mire, en el Antiguo Testamento se nos está enseñando, se nos enseña que cuando somos lentos para la ira, para enojarnos, hay muchos beneficios que resultan al tener dominio propio. Entonces, somos pacientes. Pregunta, ¿ha estado usted con personas? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Ha estado con personas que siempre pierden los estribos? ¿Has estado con personas que de repente explotan? ¿O tú has sido ese tipo de persona que las circunstancias te mueven, que las circunstancias cambian tu carácter? ¿Has sido ese tipo de persona? Porque sabe, cuando eres o vives
así, o vives con personas de este tipo, ¿sabe? Con ese carácter. Esto es vivir en incertidumbre, porque no sabes cuándo va a explotar. Hay gente que se puede decir que tiene la mecha corta, o sea, en un momento, en un chasquido, truenan, revientan. Y sabe que esto es vivir en incertidumbre. Esto no es nada cómodo, esto no es nada agradable. Y claramente, o sea, por supuesto que no son gente amable. Estas personas no son amables. No lo son, ¿verdad? Estas personas saben que en un momento va a explotar. Hay quien dice, no, estalló la bomba, no, ya explotó, no, estábamos esperando eso. O sea, es como vivir, perdóname la expresión, pero usted ha tenido, en algún momento yo creo que usted tuvo una piedra en el zapato. Es algo incómodo, pero aún el Señor nos enseña, tenemos que ser pacientes y tolerar. O sea, si tengo la paciencia, voy a tolerar a aquel que no la tiene, aquel que explota, aquel que, es verdad que en la situación adversa, o sea, se revienta. Pero, ¿ha estado con ese tipo de personas? ¿O ha sido ese tipo de personas? Este tipo de personas no fomenta buenas relaciones. Escucha esto. Este tipo de personas, ya que, ¿verdad?, no hay buena comunión, no hay buena amistad, ¿sabe? Este tipo de personas siempre están ansiosas, siempre están amargadas, siempre van a estar tristes. Escucha, miren lo que dice Efesios 4:12. Escucha esto. Nos dice que debemos vivir con toda humildad y mansedumbre, que leímos, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, lo que ya leímos, ¿verdad? Entonces significa esto que debemos aguantarnos unos a los otros, sí. Exactamente, eso es lo que dice el apóstol Pablo a través de la carta a los Efesios. Tienen que aguantar, tienen que soportarse. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios. Y alguien dijo esto, y voy a citar, dijo, cuando he perdido mis estribos, he perdido también mi razón. ¿Escuchaste? Cuando he perdido mis estribos, he perdido también mi razón. Nunca, dice esta persona, me he sentido tan orgulloso, sino al contrario, dice, me he sentido avergonzado cuando he hablado con ira, sin paciencia. Siempre digo algo que desearía no haberlo dicho jamás, dice esta persona. Así que en el enojo nunca he hecho nada amable. ¿Te das cuenta? Por falta de paciencia, por falta de tener ese fruto de paciencia, ¿sabe? Echamos a perder todo. Estamos echando a perder las cosas. Entonces, aún, ¿verdad?, nuestras relaciones. Y dice esta persona, dice, en el enojo nunca he hecho nada amable, sino muchas cosas por las cuales siempre tengo que estar pidiendo perdón. Así que necesitamos luchar por la paciencia. Necesitas luchar por esta paciencia. La Biblia dice que la paciencia, bueno, recordemos, ¿verdad?, que la paciencia es don de Dios. Pero escucha esto, recuerda que la belleza de la paciencia en la vida del creyente es que permite a las personas vivir una vida bajo control, o sea, una vida con dominio propio. Eso significa que puede usted estar aguantando, puede estar soportando las circunstancias que le rodean, pero esto es quien tiene paciencia. Volviendo a Romanos, a lo que leíamos en Romanos. Volviendo a Romanos, dice a 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Te das cuenta? Volviendo entonces a este texto, ¿cómo adquiero paciencia? ¿Cómo adquiero paciencia? ¿Cómo puedo obtenerla? Dijimos que esto es fruto del Espíritu y esto viene de Dios. Entonces, Romanos 5:3 nos enseña, amado, nos enseña que es a través de las tribulaciones que vamos a adquirir paciencia. A través de la prueba vamos a adquirir paciencia. O sea, no es algo que nos agrada mucho. No es algo que me agrada mucho verdaderamente, ni a nadie le va a agradar. Pero es algo que tenemos que aprenderlo. Y esa es la forma que podemos aprender a tener paciencia. Por ello decía al principio, o sea, si usted está en un campo, en un lago, o sea, además, si usted mira una pintura, usted mira, ¿qué ves aquí? ¿Verdad? Vemos todo lo maravilloso. Vemos el fruto del Espíritu.
gozo, paz. Pero si vemos una pintura o una imagen acerca de un mar embravecido, olas gigantescas, si vemos una embarcación ahí brincando, yendo de un lado hacia otro a través de las olas, o sea, vemos una furia, entonces no vemos la paciencia ahí. Entonces, vamos a definir lo que es la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Miren, es una palabra que se emplea para aludir a personas exteriores. Escucha esto. Es una palabra que se emplea para aludir a personas exteriores como la de una prensa en la cual se extraen los líquidos. Por ejemplo, en el tiempo antiguo había unas prensas que allá van a usted tener las imágenes. Cuando para sacar el líquido, el vino, la uva, ¿verdad? Extraer la esencia, ¿verdad? Ese aceite, ¿sabe? Eran piedras de molino que trituraban, o sea, que machacaban, que golpeaban para poder sacar esa parte ¿verdad? Esa parte esencial que era esa, ¿verdad? Ese aceite, ese extracto, ¿verdad? Ya sea de la uva o del olivo, ¿verdad? Entonces, escucha esto. Aquí no alude a presiones normales. Fíjate bien, escucha esto, por favor. Aquí no alude a presiones normales del día a día, o sea, de lo que tú vives día a día. No es algo que, ay, sabes que hoy estuve como aflojerada, sabes que hoy tuve una situación. No estamos hablando de esas presiones normales. Escucha esto, quiero que entienda esto. O sea, tribulación, ¿verdad? Es esto. Entonces, esto alude a tribulación, o sea, aquello, ¿verdad? A tribulaciones que acaecen a las fuerzas de maldad espiritual, o sea, maldad espiritual, a ese campo infernal que se levanta contra ti, a ese campo infernal que se levanta a aquellos que siguen a Jesús, aquellos seguidores, aquellos hijos de Dios, aquellos que por causa de tener una relación, ¿verdad?, con Dios, o sea, son atribulados. ¿Te das cuenta? O sea, estoy hablando de la obra perversa de Satanás. Estoy hablando de la obra infructuosa, de la obra de Satanás que viene contra ti, que viene contra la iglesia. O sea, no de las presiones, te vuelvo a repetir, no alude a esas presiones normales que podemos resolver así con la sabiduría de Dios. No, de aquellas, escucha esto, de aquellas tribulaciones, de aquel acecho que tú miras al mismo demonio, miras que se levanta y que hace cosas tremendas contra ti. Y aquí es ahí donde el Señor saca la paciencia. Pero sabe, tales dificultades, escucha esto, tales dificultades van a producir beneficios espirituales incomparables en tu vida. Entonces, cuando tú miras ese molino, esa piedra que tritura para sacar ese mejor aceite, esa esencia, o sea, vas a ver las imágenes. Entonces, estas las puede usar, ¿verdad? Pueden ser usadas por personas, por animales, por bestias, ¿verdad? Para triturar, para sacar, o sea, pero toda esa piedra es algo fuerte. Piedra con piedra se machaca, se muele. Entonces, esto puede ser lo que esté pasando con tu vida. Esto puede ser lo que está pasando con tu vida. Escucha esto. Te sientes que te asfixia aquello que se levantó. Amén. Aquello que está ahí. Entonces, vemos aquí que tales dificultades van a producir un gran beneficio espiritual para tu vida. ¿Sabes? Vas a crecer. ¿Verdad? Todo lo que vas a tener va a ser incomparable, no se va a comparar. Esa tribulación, como dijo el apóstol Pablo, esa leve tribulación no se va a comparar con lo que vas a recibir. No se compara, iglesia. Y Romanos 8:35 dice, o sea, la tribulación no es para que usted se derribe, no es la prueba para que usted caiga derribado. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Qué puede apartarte del amor de Cristo?
aquí, miren, el fruto de la paciencia, aquello que va a salir, aquello que va a surgir a través de la tribulación, este fruto de la paciencia nos da la resistencia, nos da la capacidad de mantenernos firmes, de mantenernos rectos, de mantenernos, ¿verdad?, firmes bajo ese peso, bajo esa presión tremenda, ¿verdad?, sin sucumbir, sin caernos, sin desmayar. Esto va a producir, ¿verdad?, que la tribulación, ¿verdad?, haga en nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está la paciencia, sin olvidar la fe, sin flaquear. Entonces, nos trae, o sea, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? La tribulación, la angustia. ¿Qué es la angustia? ¿Te has visto quizás en algún momento angustiado en tu vida? Escucha esto. Esto se refiere a la confinación forzosa en un lugar estrecho o quedar, ¿verdad?, o a quedar indefenso ante un asedio, alguna circunstancia desfavorable. Sin embargo, aunque suene sin sentido alguno, mire, Dios usa la tribulación. Dios usa la tribulación, la prueba, para sacar lo mejor en ti. Como que no tiene sentido, pero es así. Así lo dice Él. Entonces, ¿qué te va a apartar del amor de Cristo? ¿Qué te va a separar del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, lo que venga contra ti. ¿Qué te puede separar del amor de Cristo? Nada. Nada te puede separar, iglesia, del amor de Cristo. Amigo que estás ahí, quizás tú digas, yo en momentos de prueba yo me derribo, aún como iglesia, pues en momento de prueba yo siento que no paso la prueba, pero sabe, tómate de Dios, deja que el Espíritu Santo tome el control y tú también haz lo que Dios dice que debes de hacer, lo que Dios ha dejado para ti ya, la provisión. Entonces todo puede ser si tan solo puedes creer. Entonces, para ti que estás ahí, necesitas a Cristo si no lo tienes, para que tú experimentes la paciencia, experimentes este fruto precioso, este fruto agradable, este fruto que solo proviene del Espíritu de Dios para tu vida, para nuestras vidas. O sea, es provisión de Él para nosotros. Él lo tiene para ti. Entonces Dios usa la tribulación, usa la prueba para sacar lo mejor en ti, para sacar ese carácter, para sacar esa fortaleza, para sacar de ti, en ti, perdón, no es que lo tengamos, ¿verdad? Él lo produce en nosotros, para sacar de nosotros, o sea, lo mejor, lo mejor, lo mejor, porque nunca vas a volver a ser el mismo, nunca vas a volver a ser la misma persona. Después de ser atribulado, después de ser probado, no volverás a ser la misma persona. Entonces, volviendo a lo de la prensa, a esa prensa, ¿verdad? Hablo de la, ¿verdad?, de ese instrumento para machacar la vid, para machacar, ¿verdad?, el olivo, ¿verdad?, para sacar ese precioso aceite, esa preciosa esencia, ¿verdad? Vuelvo aquí, lo que Dios está usando y permitiendo, o sea, no importa lo que sea, no importa el instrumento, aún no importa lo que el enemigo esté usando contra ti, iglesia. No importa lo que el enemigo esté usando, lo que haya levantado, si lo hizo él. Pero sabemos que Dios lo permite para nosotros, para hacer lo mejor en nosotros. Entonces no importa, en esas imágenes tú vas a notar, ¿verdad?, que para triturar, que para machacar, para sacar el mejor líquido, toda la esencia, ¿verdad?, de la vid, sacar toda la esencia en la aceituna, ¿verdad?, en ese precioso fruto, tiene que ser triturado, tiene que ser machacado, tiene que ser bien prensado. Y en ese tiempo, ¿verdad?, había diferentes, ¿verdad?, formas de hacerlo, pero siempre era la piedra caliza, ¿verdad? Estudiando vemos que es piedra caliza, piedra con piedra,
machacando. Y quizás, ¿verdad? Aquí en esa trituración, en esa estar machacando, quizás, ¿verdad? Sean usadas personas para sacar lo mejor en ti. Quizás sean personas que tú amas, personas, ¿verdad? Que lo vas a notar, personas que estén haciendo esto, ¿verdad? Y si los está usando Dios, lo está usando el enemigo, no vamos a entrar en ese detalle, o sea, tendrá que salir lo mejor en ti. Esto lo hará el Señor. Si son personas, si son bestias, ¿verdad? Moviéndose, porque también había bestias, ¿verdad? Moviendo esos molinos, aplastando, machacando para sacar lo mejor de ese aceite. Si es algo manual, algo mecánico, no importa. Si son las fuerzas infernales, Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios no te deja. Dios no te desampara. ¿Qué es aquello que tú haces reflexión y tú piensas? Y tú has dicho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y quizás has estado agotado, has estado agotada y has dicho, ¿hasta cuándo? Yo te voy a decir esto. Solamente recuerda que esa tribulación va a producir en tu vida lo mejor. Esa tribulación va a permitir en tu vida que salga ese fruto poderoso de la paciencia. Y no solo esto, dijo el apóstol en Romanos, repito, 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No importa a quién use, no es importante esto. Lo importante es que Dios permite. Lo importante es que Él está contigo, que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar. Y lo más importante de todo esto, que saldrá en ti, se manifestará en ti. Escucha esto, ese fruto precioso de la paciencia. No importa el instrumento que sea usado, no importa, soporta, aguantemos, porque yo creo con todo mi corazón que Él sacará lo mejor en ti. Entonces, podrás decir como el apóstol Pablo dijo, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? ¿Qué puede, iglesia? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede ser? Gózate, gocémonos. También este es un fruto que ya lo hemos visto. Gocémonos en la tribulación, gocémonos porque Él está contigo. Dios es bueno y sabe, tengo la esperanza que todas las cosas nos ayudan, obran a bien para los que aman al Señor y los que conforme, dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué es eso que está sucediendo contigo? ¿Qué es aquello que tú necesitas sacar? ¿Qué en ti se necesita moldear? ¿Qué es aquello? Como iglesia, hagamos una reflexión. El enemigo no vino sino para matar, para robar, para destruir. A esto ha venido el ladrón, para matar, para robar, para destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y una vida en abundancia. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Apodérate de la palabra, aférrate a la palabra, crea la palabra, crea a este precioso libro que Dios nos ha dejado. Cree, toma de aquí, fortalécete a través de su palabra, porque ella nos guiará, ella va a guiar tus pasos, ella te va a llevar a través de su palabra. Te va a llevar al cumplimiento, al propósito, a la voluntad de nuestro Padre Celestial, a la voluntad del Hijo, a la voluntad del Espíritu Santo. Recuerda que no estás solo. Recuerda que es el Espíritu Santo quien está haciendo también
¿verdad? Que está en ti y quien está sintiendo también lo que estás pasando. No estás solo, no lo estás, no lo estás. Iglesia, levántate y esfuérzate. Iglesia, es el tiempo de sacar el fruto, es el tiempo de que el fruto del Espíritu se vea en nuestras vidas, se vea reflejado. Ten esa paciencia, sé paciente. Recuerda que el que no tiene paciencia quiere las cosas. Si yo no tengo paciencia, quiero las cosas ahora, ya, no mañana. Yo quiero que hoy se resuelva todo de una vez. No, Dios tiene su tiempo, Dios tiene su hora. Así como Él es paciente, así Él te enseña y te pide a través de su palabra, nos exhorta a que tengamos paciencia. Este es un fruto precioso, precioso, y de esto vamos a sacar lo mejor. Voy a orar por ti. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por ese tiempo. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Gracias por tu preciosa, Señor, palabra, por tu preciosa enseñanza para nuestro tiempo, para nuestros días, Señor. Estamos aquí, Señor. Hoy, Padre Santo, sé, mi Dios, que tu iglesia, mi Dios, está siendo sacudida, Señor. Sé que tu iglesia está siendo bombardeada, Señor. Sé que tu iglesia, Padre Santo, que el enemigo vino, mi Dios, al propósito, a cumplir su plan diabólico, Señor, pero solo tú, mi Dios, conoces la intención. Pero también te pido, Señor, que nos des la sabiduría, el entendimiento, el razonamiento, Señor, o sea, que nosotros podamos, mi Dios, entender, Padre, y tener la mente tuya, Señor, para saber cómo vamos a salir, Señor. Creemos, Señor, que cuando hay, Padre Santo, paciencia, no vamos a sucumbir, mi Dios, no vamos a rendirnos, Señor, vamos a esperar en ti, como dijo el salmista, Señor. Pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó y Él oyó mi clamor. Así, mi Dios, creemos. Bendigo cada vida, bendigo cada corazón, bendigo a cada hijo tuyo, bendigo cada familia que esté pasando por alguna adversidad, Señor, por prueba, por lucha, por tribulación, Señor, por situaciones adversas, mi Dios, que estén ahí, Padre, y que se están manteniendo y que sentimos, Señor, o siente que eso está paralizado, Señor. Ahí, mi Señor, ahí, Padre eterno, pedimos paciencia. Gracias te damos, Señor. Ahí pedimos, Señor, que no nos dejes, que no nos sueltes, Señor. Gracias, Padre eterno. Te amamos, te bendecimos. Sé tú, mi Dios. Espíritu Santo, gracias, Cristo, por habernos dado, Padre, esta gran bendición, esta gran herencia. Gracias te damos, eterno Dios. Amén. Bueno, nos vemos en el próximo. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, amado que nos escuchas. Dios te bendiga. Recuerda que Jesucristo te ama y tus pastores también. Nos vemos en el próximo con el gran favor de Dios. Amén.